Dios les bendiga, hermanos. Quite la luz de la cámara. Dios les bendiga de una manera especial. En esta hermosa noche le damos gracias al Señor una vez más por la oportunidad que nos da este día de poder alabar y glorificar su nombre. Así de que les enviamos un saludo a todos ustedes que están en sus casitas descansando. Algunos a lo mejor están trabajando, pero esperamos que se encuentren bien. Y así a todos los hermanos que son de casa también, les enviamos un saludo. Y vamos en esta noche, ya que hemos adorado, glorificado al Señor, vamos en esta noche a leer la porción de la palabra del Señor. Yo los voy a invitar a que abran sus Biblias. Ustedes que están en casita, si tienen una Biblia ahí a la mano, pues le voy a pedir que la tome, que la abra, para que juntos podamos leer la palabra del Señor y poder sacar el mejor provecho de la palabra de Dios, porque es a través de ella que Dios nos habla para poder formar e ir haciendo nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Así de que le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 1, aleluya, Jeremías capítulo 1, versículo 4 en adelante. Jeremías capítulo 1, versículo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté: ay, Señor, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven. Tú irás donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Amén. Amén. Dejamos ahí la porción de la palabra del Señor. Y quisiera pensar en una verdad central, en una verdad muy importante. Es que Dios tiene planes y tiene propósitos para la vida de cada persona. Se lo repito una vez más. Dios tiene planes y propósitos para la vida de cada persona. Cuando meditaba sobre estas palabras que Jeremías hablaba, precisamente estos versículos hablan sobre aquel llamado, aquel propósito que Dios tenía para la vida de este hombre llamado Jeremías. Fíjese que Jeremías era un hombre que vivía, como dice los primeros versículos de este capítulo 1, en la aldea de Anatot. Anatot era una aldea, hermanos, que estaba a pocos kilómetros, quizás unos 5 kilómetros de Jerusalén. Este lugar en donde vivía Jeremías, Anatot, eran tierras que estaban precisamente en los territorios de la tribu de Benjamín, pero que se le habían asignado a los descendientes de Aarón, que eran los sacerdotes, eran tierras de sacerdotes. Allí vivía precisamente Jeremías, en Anatot. Ahora, al ser una tierra de sacerdotes,
Eso precisamente nos habla y nos lleva a comprender un poco mejor la Escritura, que si era una tierra de sacerdotes, eso quiere decir que los padres de Jeremías eran descendientes de sacerdotes. Precisamente, hermanos, esta tierra donde Jeremías se había criado o había vivido su vida, precisamente, hermanos, era un lugar donde precisamente se enseñaba, porque era un lugar de sacerdotes, se les enseñaba la cultura, se les enseñaba precisamente todo lo referente a la religión judía, historia. Es decir, ahí se aprendía la palabra del Señor, porque precisamente, hermanos, esas ciudades se habían designado a los sacerdotes, era con la finalidad de que ellos instruyeran al pueblo del Señor, para que ellos hicieran la voluntad de Dios y nunca se olvidaran de Él. Ahora, pero llegó un momento, hermanos, en la vida de estos personajes que eran sacerdotes, que no llegaron a cumplir aquel propósito por el cual Dios los había llamado y les había asignado estos territorios, porque el pueblo de Dios nunca los buscó. Hubo un momento, hermanos, en que tuvieron ellos que salir, porque ese era el trabajo que Dios le había asignado a los sacerdotes, instruirlos en la palabra del Señor, pero como el pueblo no buscó esa instrucción, se desvió, y por lo tanto los sacerdotes, al no tener trabajo, ellos tuvieron que recurrir y salir precisamente del territorio para poder buscar trabajo. Ahora, precisamente, hermanos, en el libro de los Jueces se habla sobre un nieto de Moisés, que llega precisamente al territorio de Efraín, dice, buscando trabajo como sacerdote, y viene una persona y lo contrata como sacerdote, y precisamente crean un altar, crean todo lo necesario y lo establecen como sacerdote a este nieto de Moisés, y precisamente, hermanos, el que lo contrata le dice, te voy a pagar bien, sé como padre para mí y para mi familia. Ahora, ahí se queda este hombre. Pero precisamente, hermanos, esta tierra de Anató, donde Jeremías se había criado, él conocía, porque recuérdese que en la cultura judía se instruía a los niños desde temprana edad a conocer la palabra de Dios. Es decir, que era una responsabilidad muy grande de los padres de que los niños conocieran verdaderamente todo lo que era la palabra del Señor a temprana edad. Es decir, que Jeremías, hermano, aunque él descendía de padres sacerdotes, él no era sacerdote, sino que estaba en la línea de descendencia de sacerdotes. Ahora, en esta tierra, hermanos, precisamente eso quiere decir que Jeremías pertenecía a la familia de Abiatar. Yo no sé si usted se recuerda y ha leído precisamente en Primera de Reyes capítulo 1, después que Salomón es constituido rey, dice la palabra de Dios que Adonía, precisamente Abiatar, era el sacerdote que había estado juntamente con David. Pero cuando David muere, precisamente el sacerdote Abiatar, juntamente con su general, que eran Joab, y ellos se vuelven en contra de Salomón, cuando es constituido rey sobre Israel, y precisamente Abiatar y Joab apoyan precisamente al hermano mayor de Salomón, que era Adonías. Fue precisamente cuando Betsabé llega delante de su hijo, aconsejado por el sacerdote Natán, que le dice que precisamente Adonías está siendo constituido rey, y aunque David había dicho que Salomón su hijo iba a gobernar, precisamente se estaba dando las cosas contrarias. Y precisamente cuando Betsabé entra a lo que era el trono de Salomón, donde él estaba gobernando, Betsabé le hace un pedido y le dice, ¿por qué no le das
la mujer, esta Cusita, o era una mujer que había sido mujer de David, le dice, ¿por qué no le das esta mujer a Adonías? Y dice la palabra del Señor que Adonías, Salomón se enoja y le dice a su madre Betsabé, poco te hace falta pedirme que le dé también el reino. Y él dice que Dios me castigue si yo no hago con Adonías y con Abiatar precisamente lo que tengo que hacer con ellos. Y dice la palabra del Señor que Salomón manda a matar a su propio hermano, a su hermano mayor, porque él había querido usurpar el trono de una manera ilegítimamente, y a Abiatar, que lo había acompañado, lo había apoyado para poder llevar a cabo este traspaso del reino, dice que Salomón le dice que no lo va a matar, pero lo va a destituir del sacerdocio. Lo va a destituir del sacerdocio y lo manda precisamente a Anatot. Eso quiere decir, hermanos, que Jeremías era descendiente del sacerdote Abiatar, y precisamente Abiatar descendía de Elí cuando el tabernáculo estaba en Silo. Es decir, hermanos, que ellos venían de una línea de descendencia que precisamente eran sacerdotes. Ahora, llama la atención, hermanos, porque Jeremías conocía todo, conocía la historia de todo lo que había sucedido con otros reyes anteriores, conocía bien toda la palabra de Dios, los problemas políticos, religiosos que se estaban dando en ese tiempo. Y Jeremías precisamente, hermanos, él ni siquiera se le imaginaba o se le pasaba por la mente que un día Dios lo iba a llamar al ministerio de profeta para que él fuera una persona que llevara a cabo aquel plan y aquel propósito que Dios tenía para con él. Ahora, ¿por qué precisamente le digo yo que Dios tiene propósitos o tiene planes para la vida de cada persona? Fíjense que una de las cosas en las cuales se apoya muchas veces uno y en la cual yo me voy a apoyar es precisamente en el libro del Éxodo. En el capítulo 31 se da algo que llama la atención en la vida de un personaje que fue de mucha importancia y relevancia en el trabajo que iba a desarrollar para Dios. Ese personaje se llama Bezalel. Bezalel, hermanos, era un joven que precisamente su padre Uri, precisamente ellos habían trabajado para Egipto. Ellos habían desarrollado su trabajo para el rey, de tal manera que este personaje, hermano, había desarrollado una habilidad tremenda, un potencial tremendo que él tenía, pero ese potencial que él tenía, Dios se lo había dado. Por eso es que le digo yo que Dios tiene planes y propósitos para la vida de cada persona. Ahora, solo lo quiero llevar precisamente a Éxodo, capítulo 31, para que usted se dé cuenta lo que el Señor le pide a Moisés. Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 6. Mire lo que el Señor le dice a Moisés. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, mira, de la tribu de Judá he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de entendimiento, conocimiento, capacidad creativa para hacer diseños y trabajos en oro, plata, bronce, para tallar y montar piedras preciosas, para tallar madera y hacer cualquier trabajo artístico. Oiga bien lo que la palabra del Señor dice.
dice que Dios le había dado ese conocimiento para poder tener esa gran habilidad. Ahora, ¿cómo es posible, hermanos, que él había desarrollado todo eso y en el momento oportuno Dios lo llama para que él construya el tabernáculo que le había pedido a Moisés que se elaborara de acuerdo como él había dicho? Es decir, todos esos detalles, Bezalel era un artesano que precisamente iba a hacer lo que Dios le había pedido a Moisés, porque Dios le había dado la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento para poder de una manera artística trabajar con oro, con plata, con piedras, con madera. Es decir, todas esas habilidades Dios se las había dado. Ahora, yo le voy a decir algo, y es lo que me llama la atención. Así como Dios tiene un plan y un propósito para cada vida, para cada persona, es decir, hermanos, que cuando uno nace, cuando cada persona nace en este mundo, Dios lo dota de muchas habilidades extraordinarias para poder desarrollarse en la vida. Es decir, que todas esas habilidades no nos corresponden, no son nuestras. Es Dios quien las pone en nuestra vida. Ahora, ¿por qué? Porque de alguna manera, tarde o temprano, esa persona a la cual Dios le ha dado esas habilidades lo va a llamar. Ahora, pero ¿cómo nosotros podemos desarrollar esas habilidades? Es decir, Dios pone los dones, Dios pone todas esas habilidades en nosotros. Ahora, pero ¿cómo nosotros podemos llevar a cabo un desarrollo tan impresionante? Eso ya es parte de nuestra responsabilidad. Si nosotros queremos llegar a realizar algo en la vida, eso ya es responsabilidad de nosotros, que asumamos esa responsabilidad en nuestra vida y que de esa manera nosotros podamos desarrollar todas aquellas capacidades que Dios ha puesto en nuestra vida. Ahora, la porción, hermano, que hemos leído nos habla precisamente del llamado de Dios para Jeremías. Fíjense que Jeremías ya estaba capacitado. Él conocía la historia de su pueblo, conocía sus costumbres, conocía la palabra de Dios, conocía los problemas políticos y religiosos que se estaban dando en esa época. Ahora, cuando Dios viene a llamar a Jeremías, le hace el llamado para que él sea constituido profeta, para tomar este ministerio de profeta, es decir que Jeremías ya estaba capacitado, porque sus padres habían colaborado para que él pudiera desarrollar todas esas habilidades. Eso quiere decir, hermanos, que los padres son responsables de que sus hijos puedan desarrollar una capacidad enorme y maravillosa en su vida para que ellos puedan desarrollar y puedan sobrevivir en la vida. Los padres son responsables, tanto como los padres de Jeremías lo habían hecho. Y en ese preciso momento, fíjese bien, Dios le dice a Jeremías: el Señor se dirigió a mí, es decir, le envió palabra a Jeremías. Y miren lo que le dijo: antes de darte la vida, ya te había escogido. Oigan, antes de darte la vida, ya Dios lo había escogido. Ahora, eso quiere decir, hermanos, que el llamado de Jeremías no se dio precisamente en el momento de su juventud. Porque cuando le dice, antes que nacieras, antes de darte la vida. En la versión Reina Valera dice, antes que te formaras. Así dice. Amén. Antes que te formaras, yo ya te había escogido. Imagínense hasta dónde se remonta Dios. Imagínense Dios lo que le está comunicando a Jeremías. Que él tenía un propósito desde antes de que él naciera. Desde antes de que él
fuera formado en el seno materno, desde ese tiempo, antes de que él se formara en el vientre de su madre, el Señor ya lo había escogido. Oiga, qué tremendo. Es decir, que el llamado de Jeremías no se dio desde la juventud, se dio más atrás de todo esto, antes de que él fuera formado. Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿Cuándo es que se forma una criatura en el vientre? ¿A partir de cuándo? Esto es algo muy esencial, y esto es un mensaje, hermanos, en el cual ha habido mucha controversia, ha habido mucha división en el mundo, en muchos grupos de personas importantes, incluso hasta en la ciencia médica. Fíjese bien. ¿Por qué? Porque precisamente unos dicen que la vida se forma a partir de que ya todos los órganos internos ya se han formado. Es decir, a partir de los 14 días, o 14 semanas, perdón, a partir de las 14 semanas ya hay una formación. Aunque en las resonancias que se le hacen a la madre, precisamente solo dan signos de vida, pero muchas veces dicen de que no hay una formación completa porque solo los órganos se han formado. Ahora, pero vea bien, antes de que él se formara, eso quiere decir que antes de que él fuera, como dicen en la ciencia médica, cigote. Es decir, recuérdese que el desarrollo en el vientre de la madre tiene como 3 etapas o 4 etapas, pudiéramos decirlo. Está lo que se llama el cigote. Eso precisamente, hermanos, se da precisamente a eso se le llama cigote, precisamente en los momentos cuando se tiene relación entre el hombre y la mujer y se unen los espermatozoides con el óvulo de la mujer y hacen esa carrera para tratar de germinar en el útero de la mujer. Es decir, en todo ese desarrollo, precisamente a eso se le llama cigote o nonato. Nonato. Ahora, ¿qué significa nonato? Nonato es una palabra, hermanos, que se le da a algo que todavía no existe. Oiga bien, que todavía no existe, que solamente está en proyecto. Oiga bien, quiere decir que Dios lo llamó desde antes de que Jeremías fuera concebido, cigote o nonato. Es decir, estaba en proyecto de que sus padres quizás habían pensado tener un hijo. Es decir, estaba en proyecto de que sus padres querían tener un hijo. Desde antes de eso, ya Dios lo había llamado. Porque recuérdense que después del cigote viene el embrión. Y después del embrión viene el feto, donde ya todo está formado. Precisamente en esa etapa del cigote o nonato, es precisamente, hermanos, donde todas las cromosomas, tanto del padre como de las manos del padre, se unen y comienzan a dividirse. Y dicen que precisamente unas células se encargan de crear la placenta o el líquido amniótico en el cual está adentro, donde el niño va a vivir, mientras que las otras células se encargan de comenzar a crear todos aquellos órganos internos que van dándole vida y desarrollo de una manera ordenada y paulatinamente hasta que esa persona toma forma dentro del vientre de la madre. Fíjese bien, desde antes de eso, desde antes de que fuera un cigote o un nonato, el Señor ya lo había escogido. Mire qué tremendo, hermano. Mire qué tremendo y maravilloso hasta dónde Dios se remonta para hacernos ver cómo desde antes de que uno sea formado en el vientre de la madre,
Dios tiene propósitos para la vida de uno. Ahora, pero como le digo, aunque Dios tiene propósitos, hermanos, somos nosotros los responsables de desarrollar esas capacidades que Dios de antemano ya ha puesto en nosotros. Y eso fue lo que pasó con Jeremías. Le dice, antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado, es decir, santificado, hecho santo. Mire, y te había destinado a ser profeta a las naciones. Mire qué tremendo. Dios antes de que naciera, antes de que fuera formado, ya Dios lo había apartado, lo había santificado y lo había dado por profeta a las naciones. Ahora, eso es lo maravilloso de Dios. De que Dios no nos llama, hermanos, precisamente después que nosotros nacemos. Eso se da porque precisamente ya Dios tenía planes preparados de antemano para cada uno de nosotros. Ahora, y eso es lo que le pasó a Jeremías. Y mire, le dice, te había destinado a ser profeta a las naciones. Ahora, Dios ya lo había destinado. Jeremías bien podía negarse. Porque recuérdese, y le voy a decir algo, que Dios, hermanos, los ha dado libre albedrío, es decir, voluntad propia, para que nosotros le sirvamos a Dios o no le sirvamos, obedezcamos a su palabra o no. Es decir, Dios no anula nuestra voluntad, ni pasa por encima de nuestra voluntad para llevarnos a hacer algo que usted y yo no queremos. Es decir, Jeremías se podía haber negado. Pero ¿por qué precisamente, hermanos, se llevó a cabo todo este propósito en la vida de Jeremías? Porque como le digo, somos responsables. Es decir, que Dios, hermanos, lo que deseaba en Jeremías era que al expresarle cuál era su voluntad y que él lo había conocido desde antes que se formara en el vientre de su madre, yo lo había escogido, lo había santificado, lo había apartado para que fuera profeta. Es decir, al declararle toda esta voluntad a Jeremías, lo único que Jeremías tenía que hacer para que se llevara a cabo ese plan o ese propósito que tenía para su vida era que él alineara su voluntad con la voluntad de Dios. Y eso es lo que precisamente pasó. Jeremías alinea su voluntad, es decir, obedece a lo que Dios le dice. Obedece porque él alinea su pensamiento con los pensamientos que Dios tenía para con él. Es decir, esos planes que Dios había de antemano preparado para la vida de Jeremías. Ahora, aquí puede surgir una pregunta. ¿Por qué muchas personas, hermanos, que aunque Dios tenga propósitos grandes para la vida de ellos, no se llevan a cabo? ¿Por qué? Porque precisamente si Dios nos ha dotado de grandes habilidades para que nosotros las desarrollemos en la vida, hay personas que no logran desarrollar esas habilidades. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos los responsables para desarrollarnos, no Dios. Él nos dio todo cuanto necesitamos para poder ser grandes personas con grandes capacidades en la vida. Pero ¿por qué muchas veces no nos desarrollamos? Porque ya eso no le corresponde a Dios, ya eso nos corresponde a nosotros. Es decir, que usted y yo somos responsables de que nosotros lleguemos a hacer lo que Dios quiere. Y si algunos no se desarrollan o no llegan a hacer lo que Dios les quiere, es porque precisamente no se ponen de acuerdo con Dios. Ese es el problema. Por eso es que Dios, hermano, el llamado de Dios es para todo. Si no recuerdas lo que el Señor dijo, que muchos son los llamados,
pero dijo que eran pocos los escogidos. ¿Por qué muchos son llamados? Es decir, cuando habla de muchos, se está hablando general. Que el llamado es para todos, pero no todos responden al llamado de Dios. Unos responden, otros no. Unos obedecen, otros no. Por eso dice que son pocos los escogidos, es decir, los que atienden el llamado de Dios. Y es precisamente lo que pasó con Jeremías. Dice que Dios ya lo había destinado para que él fuera profeta. Oiga bien, fíjense que el ministerio de Jeremías no era local. Porque dice que lo había dado profeta a las naciones. Es decir, que era un ministerio profético mundial. No solamente se iba a desarrollar localmente, sino mundial, para todas las naciones. Es decir, y no solo para las naciones de su época, sino para todas aquellas naciones que tenían que ver o han tenido que ver algo con el pueblo de Dios. Eso quiere decir que estas profecías también son para nosotros. Amén. Fíjense qué tremendo. Ahora, pero hay algo importante cuando Dios llama a Jeremías y le dice, versículo 8, Jeremías dice que contestó. Y mire cómo Jeremías contestó. Dice, ¡ay, Señor! Soy muy joven y no sé hablar. Ya estaba poniendo pretextos. Mire cómo estaba poniendo pretextos, excusas. Y eso es lo que todos los hombres ponen. Fíjese que Jeremías era un hombre preparado. Tenía gran conocimiento de lo que era su pueblo. De todo, cultura, religión, política, antecedentes que se estaban dando en su época y otros antecedentes que se habían dado antes. Él tenía conocimiento de todo. Ahora, pero vea la excusa que pone. Dice, ¡ay, Señor! Soy muy joven y no sé hablar. Fíjese qué tremendo. Y mire, esas son actitudes que uno toma siempre que Dios lo quiere usar. Siempre que Dios quiere que uno se desarrolle. Son actitudes, es que yo no puedo. Ay, es que yo no he hecho esto. Es que mire, hermano, disculpen, pero yo no puedo. Así dice toda la gente. Ahora, tienen temor, aunque tienen la capacidad porque Dios se las ha dado. Tienen todas las habilidades porque Dios los ha dotado de esas habilidades. Pero muchas veces no quieren. Y se recuerda quién le dijo al Señor también que no podía hablar. Moisés. Moisés. Moisés fue otro. Fíjese bien. Fíjese que en el libro de los Hechos